Muy buenos momentos tengan todos ustedes. En este video, que está hecho para la presentación del encuentro de comunidades eclesiales de base en el aspecto de salud popular, presento qué pasa con la inmunidad y especialmente enfocada a COVID-19. Voy a hablarlo en 4 momentos. El primer momento será cómo funciona y para esto presento un video que me pareció muy explicativo. Se lo pueden saltar si quieren, pero me parece que es importante, dura varios minutos, pero es muy interesante lo que encontré ahí. Segundo, luego voy a hablar ya específicamente sobre las deficiencias. Después hablaré sobre las anomalías del sistema inmunitario y después hablaré del fortalecimiento para concluir con qué pasa con el sistema inmune y el COVID-19. Vamos a entender esto muy adecuadamente. Si quedan dudas, por favor, ahí está mi correo, me pueden hablar lo que quieran, está mi teléfono y con mucho gusto resuelvo cualquier problema que tengan. Empiezo con un canto de la hermana Glenda que se llama ¿Por qué tengo miedo? Esta COVID-19 nos ha generado un terrible temor. Cuando lo primero que nos dice Jesús todo el tiempo, nos dice nuestro Señor, nuestro Padre Dios, no tengan miedo, no tengan miedo. Y entonces vamos a hablar primero sobre este canto y luego ya hablaremos específicamente sobre COVID-19. Muchas gracias por su atención, espero que les sea interesante. El sistema inmunitario consiste en una red de moléculas, células, tejidos y órganos que detectan a las sustancias extrañas al organismo y las destruyen. La ciencia que se ocupa del estudio del sistema inmunitario es la inmunología. El sistema inmunitario permite conservar la homeostasis. La homeostasis es el estado de equilibrio dinámico para el funcionamiento óptimo del organismo e incluye variables como la temperatura corporal, el estado del pH, o sea, la acidez de nuestro cuerpo, la cantidad de hidratación o de líquido que tenemos, la sed, etcétera, etcétera. Entonces es bien importante tener presente que la homeostasis es un término que implica precisamente equilibrio y lo que ayuda al sistema inmune es precisamente a la homeostasis, es decir, a que el cuerpo se mantenga en equilibrio sin daño externo. El sistema inmunitario permite conservar la homeostasis frente a las agresiones por agentes externos, tales como bacterias, virus, sustancias contaminantes o radiaciones, e internos, por ejemplo, células cancerosas. Las sustancias extrañas al organismo se denominan antígenos, los cuales generalmente están constituidos por proteínas que se encuentran en la superficie de células, virus, hongos y bacterias. Las sustancias inertes, como toxinas y partículas extrañas, también pueden ser antígenos. La respuesta inmunitaria comprende 2 niveles. 1. Respuesta inmunitaria innata, llamada también natural o inespecífica, y 2. Respuesta inmunitaria adquirida, también conocida como adaptativa o específica. La inmunidad innata consiste en barreras físicas, células y mecanismos que el individuo posee desde el nacimiento y que lo protegen contra los antígenos. Este tipo de inmunidad ofrece una respuesta inmediata e inespecífica. Esto es, actúa de forma rápida y genérica ante los agentes patógenos. La respuesta de la inmunidad adquirida, a diferencia de la innata, es específica, pero no actúa rápidamente. En la inmunidad adquirida, el sistema inmunitario de la persona implementa una defensa contra un antígeno específico,
tras la exposición a este. Los principales componentes de la inmunidad adquirida son los linfocitos T y B. El sistema inmunitario despliega 3 líneas de defensa. La primera línea la constituyen las barreras físicas conformadas por la piel, las conjuntivas oculares y las superficies mucosas de los tractos respiratorio, gastrointestinal y genitourinario. Estas estructuras anatómicas representan también barreras químicas, pues liberan sustancias capaces de destruir gérmenes. Son ejemplos de ello el sudor, las lágrimas y la mucosidad en los sistemas respiratorio y digestivo. Además, dentro del tracto gastrointestinal, la microbiota comensal sirve como barrera biológica. La macrobiota, o sea, los gérmenes que viven en nuestro organismo, sobre todo en el intestino delgado, el intestino grueso. La microbiota comensal sirve como barrera biológica, porque puede competir exitosamente con las bacterias patógenas por alimento y espacio, además de producir sustancias tóxicas contra aquellas. Si por alguna razón, por ejemplo, quemaduras, laceraciones o piquetes de insectos, se rompe alguna de estas barreras, los agentes patógenos pueden introducirse en el organismo, en cuyo caso entra en acción la segunda línea de defensa inmunitaria. Ante la presencia de agentes invasores que han logrado penetrar en el cuerpo, la inmunidad innata despliega inmediatamente una segunda línea de defensa, cuyos principales componentes son A. Fagocitos, esto es, macrófagos, neutrófilos, monocitos y células dendríticas que ingieren y destruyen a los agentes invasores. B. Células NK o linfocitos citolíticos naturales que destruyen tanto a las células infectadas por virus como a las células cancerosas. C. Leucocitos polimorfonucleares, que son neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Estos, al igual que las células mononucleares, es decir, monocitos, macrófagos y mastocitos, liberan sustancias que intervienen en la inflamación, como las citocinas, y en las reacciones alérgicas, como la histamina. Pero, además, algunas de estas células también pueden destruir directamente a los agentes invasores. Y D. Proteínas sanguíneas. Entre esas destaca el sistema del complemento, que consta de un conjunto de moléculas plasmáticas cuyas funciones son potenciar la respuesta inflamatoria, facilitar la fagocitosis y dirigir la lisis de las células patógenas. La fagocitosis es el proceso que se produce cuando los organismos o las células comen o tragan o absorben otros organismos. En este caso, los neutrófilos y macrófagos son los que hacen esa función, agarrando los tejidos muertos, rodeándolos con su membrana citoplásmica, quedando así en el interior de la célula especializada. Mediante pseudópodos. ¿Qué son los pseudópodos? Son como prolongaciones de la membrana, como brazos que se abren y luego se cierran y luego absorben ahí estos productos que van a ser destruidos. Los antígenos quedan adheridos así a la membrana celular. En este proceso se liberan muchísimas histaminas o otras cuestiones que generan una reacción inflamatoria. Bueno, esto es lo que es el proceso de fagocitosis. La lisis es la destrucción de las bacterias o de los virus. Totalmente se destruyen, los destruye totalmente el organismo. Si los agentes patógenos resisten la respuesta innata, el organismo posee una tercera línea de defensa,
la respuesta inmunitaria adquirida, la cual tarda un cierto tiempo en actuar después del encuentro inicial con un agente invasor. La respuesta adquirida se caracteriza por tener especificidad y desarrollar memoria, y actúa a través de dos mecanismos: inmunidad celular e inmunidad humoral. Los linfocitos T son los ejecutores de la inmunidad celular, que constituye el principal mecanismo de defensa contra microorganismos intracelulares, tales como virus y bacterias. Los precursores de los linfocitos T se generan en la médula ósea, luego migran al timo, en donde experimentan un proceso de maduración y se convierten en los distintos tipos celulares. Se distingue una serie de subtipos de linfocitos T con diferentes funciones: citotóxicos, cooperadores, reguladores y de memoria. En términos generales, el proceso de inmunidad celular comprende tres fases: activación, regulación y resolución de la respuesta inmunitaria. 1. Activación. La primera etapa consiste en la presentación del antígeno a un linfocito T citotóxico o bien a un cooperador para su activación. El proceso es así: los linfocitos T salen del timo y se desplazan por los conductos sanguíneos y linfáticos en busca de sustancias extrañas, es decir, antígenos. Sin embargo, para que un linfocito T pueda reconocer a un antígeno, este último debe haber sido procesado previamente por una célula presentadora de antígenos. Las principales de estas son células dendríticas y, con menos frecuencia, macrófagos y linfocitos B. La célula presentadora de antígenos ingiere al agente invasor y lo divide en fragmentos. A continuación, combina tales fragmentos con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, CMH, de la célula. Cuando la célula presentadora de antígenos presenta a un linfocito T los fragmentos de antígeno unidos al CMH, el linfocito T se une a esos fragmentos y se activa. Una vez activado, puede comenzar a combatir y destruir a los invasores que poseen tal antígeno. Los linfocitos T citotóxicos o linfocitos CD8 positivos identifican a las células infectadas o transformadas y las destruyen mediante perforinas y granzimas que inducen su apoptosis. Los linfocitos T cooperadores o linfocitos CD4 positivos identifican antígenos expuestos en la superficie de las células presentadoras de antígenos. Luego proliferan y secretan interleucinas, moléculas que estimulan la proliferación de linfocitos T, así como la activación de linfocitos B y de macrófagos. El complejo mayor de histocompatibilidad o CMH es una familia de genes que codifican moléculas denominadas antígenos de histocompatibilidad. En humanos hay dos clases primarias de CMH, 1 y 2. Las moléculas de CMH clase 1 presentan péptidos derivados de antígenos intracelulares, por ejemplo, de virus a los linfocitos citotóxicos. Debido a que los antígenos presentados por el CMH1 derivan de proteínas intracelulares, esta ruta se conoce también como vía endógena. Por su parte, las moléculas del CMH clase 2 presentan péptidos derivados de antígenos extracelulares, por ejemplo, de bacterias, a los linfocitos cooperadores. Debido a que los antígenos presentados por el CMH2 derivan de proteínas extracelulares,
Esta ruta se denomina vía exógena. 2. Regulación. Tras la destrucción del agente patógeno, los linfocitos T reguladores inhiben la respuesta inmunitaria, la cual debe estar regulada para evitar que dañe al organismo, como ocurre en los trastornos autoinmunitarios. Existen dos tipos principales de linfocitos T reguladores: los producidos en el timo y aquellos que se diferencian a partir de linfocitos T activados en la periferia. 3. Resolución. Después de que los antígenos han sido eliminados, la mayoría de los linfocitos T citotóxicos y colaboradores activados experimentan apoptosis, pero el resto de ellos se convierten en linfocitos T de memoria. Su función es identificar el antígeno en exposiciones posteriores e iniciar una respuesta mucho más rápida y enérgica que la que se produjo por primera vez. Los linfocitos B son las células que despliegan la inmunidad humoral, que constituye el principal mecanismo de defensa frente a los microorganismos extracelulares y sus toxinas. La generación de linfocitos B comienza en el hígado fetal, pero es reemplazado progresivamente por la médula ósea hasta constituir el principal lugar de producción y maduración de linfocitos B. Tras su maduración, los linfocitos B se concentran en los ganglios linfáticos, el vaso y otros tejidos linfoides, donde entrarán en contacto con los antígenos para los que son específicos. Aun cuando los linfocitos B son las células que despliegan la inmunidad humoral, los componentes de este tipo de defensa no son las células directamente, sino macromoléculas como anticuerpos y proteínas del sistema del complemento. La respuesta humoral se puede dividir en dos fases, primaria y secundaria. La respuesta humoral primaria consiste en el reconocimiento de los antígenos por parte de los linfocitos B. Sin embargo, estos no se activan hasta ser estimulados por los linfocitos T cooperadores. Como se recordará, cuando los linfocitos T cooperadores actúan en la inmunidad celular, entre las diferentes respuestas que estos desencadenan contra los agentes patógenos, se incluye la activación de los linfocitos B. Una vez activados, los linfocitos B empiezan a multiplicarse y, tras estarse dividiendo durante unos 5 a 10 días, se diferencian en células plasmáticas y en linfocitos B de memoria. A este fenómeno se le conoce como selección y expansión clonal. La función de las células plasmáticas es producir inmunoglobulinas, es decir, anticuerpos. La de los linfocitos T de memoria es posibilitar que el sistema inmune recuerde el antígeno y responda más rápido a futuras exposiciones al agente inmunógeno. Las inmunoglobulinas son estructuras en forma de Y. Cada unidad está compuesta por 4 cadenas polipeptídicas unidas entre sí por puentes disulfuro y otras uniones de tipo no covalente. Las 4 cadenas polipeptídicas son de 2 tipos, de bajo peso molecular y de alto peso molecular, según el tipo de inmunoglobulina. Los polipéptidos de bajo peso molecular reciben el nombre de cadenas ligeras y las de alto peso molecular, cadenas pesadas. Las inmunoglobulinas se pueden presentar en 5 isotipos diferentes: IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. No obstante, la más abundante es la IgG, que representa más del 70% de las inmunoglobulinas séricas. Los anticuerpos contribuyen a la inmunidad de 3 formas distintas. A.
neutralización directa de toxinas y virus mediante la unión antígeno-anticuerpo. Esto impide que los agentes patógenos entren en las células o las dañen al unirse a ellas. B. Opsonización, en donde los anticuerpos recubren a los microorganismos y estimulan su fagocitosis. Y C. Lisis. Aquí, la activación del complemento conduce a la lisis del antígeno. Respuesta humoral secundaria. Una infección repetida por un mismo antígeno activa los linfocitos de memoria creados como consecuencia de la respuesta humoral primaria. La respuesta, entonces, se inicia más rápidamente, al cabo de unos 3 días, y es de mayor intensidad. Los anticuerpos identifican específicamente al antígeno del microorganismo o de la toxina invasora, neutralizan su infectividad y ayudan a su eliminación mediante células efectoras. Los anticuerpos se encuentran en 2 formas: en forma soluble secretada en la sangre y otros fluidos del cuerpo, y en forma unida a la membrana celular que está anclada a la superficie de un linfocito B. Una vez que hemos visto el funcionamiento del sistema inmune, que es muy complejo, muy complejo, vamos a ver ahora las deficiencias. Las deficiencias son de 2 tipos. Las congénitas o genéticas, que se nacen con ella, también se llaman primarias. Son inmunodeficiencias muy raras y afectan muchísimas personas, y las personas raramente viven más tiempo. Las que nos interesan son las inmunodeficiencias adquiridas, también llamadas secundarias. Las inmunodeficiencias adquiridas pueden tener muchas causas. La principal en nuestro medio es la malnutrición, incluyendo desnutrición y obesidad y otros problemas de metabolismo. Las leucemias, las consecuencias por tratamiento contra el cáncer y las infecciones de VIH-Sida. Esas son las principales inmunodeficiencias, además de las provocadas por tratamientos, por ejemplo, las provocadas por cortisona. Cuando atendemos a enfermedades autoinmunes, se aplican cortisonas y estas disminuyen las defensas radicalmente. Debido a la gran complejidad del sistema inmune y de que ocupa proteínas de altísima calidad, es decir, que requieren aminoácidos esenciales que no los puede producir el cuerpo humano, se requiere que esto lo obtengamos de fuente externa. Si no obtenemos estos aminoácidos adecuadamente, nuestra respuesta inmune será deficiente. El sistema inmune tiene también anomalías. La principal anomalía del sistema inmune es cuando se produce la autoinmunidad, es decir, nuestros anticuerpos nos atacan nuestros órganos corporales o las células corporales. Esto pasa sobre todo en enfermedades como lupus eritematoso, fiebre reumática, psoriasis, artritis reumatoide, glomerulonefritis, etcétera, etcétera. Y en muchas alergias. Las alergias son enfermedades autoinmunes, es decir, son sustancias que afectan a algunas personas nada más porque les dañan muchísimo algunas sustancias de plantas o de animales. Y no a todos los individuos, sino a algunos. Eso es una anomalía del sistema inmunitario. En el COVID, lo veremos más adelante, hay una anomalía que se llama hiperreactividad que provoca una respuesta inflamatoria tan severa que puede provocar la muerte. Fortalecimiento del sistema inmune.
Para fortalecer nuestro sistema inmune, hemos dicho que es fundamental una alimentación de calidad, de muchísima calidad. Es fundamental comer productos de proteínas y grasas de alta calidad, que se encuentran exactamente en los productos, en los alimentos de producto animal y en las semillas de árboles como nueces, avellanas, almendras y las oleaginosas. También es necesario comer muchísima fruta y verdura porque es donde están los elementos vitamínicos básicos para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Esta es la clave en el proceso alimentario. Dado que el estrés, es decir, las alteraciones emocionales graves y recurrentes, como la tristeza, que se puede transformar en depresión, la preocupación que se transforma en angustia, el miedo que se puede transformar en paranoia, o y sobre todo el coraje que se transforma en ira, son alteraciones fundamentales de nuestro estado de ánimo. Por ello es importante mantener un equilibrio emocional y esto se logra solamente mediante el descanso adecuado, o sea, el descanso oportuno y suficiente. Diría yo, es un pecado grave no descansar. Hasta Dios descansa en su séptimo día. Es necesario el descanso, nuestras 8 horas diarias más o menos de sueño y el descanso adecuado. Además, la oración y la paz interior. El estar en paz con nosotros mismos, con nuestros hermanos, nuestros prójimos, con el medio ambiente y con el mundo, y especialmente con Dios. Y eso nos va a generar un ambiente de mejora de la paz interior y de la inmunidad. No es garantía, pero sí ayuda. Para concluir, unas palabras sobre el sistema inmune y el COVID-19. El coronavirus SARS-CoV-2, también llamado COVID-19, es un virus muy sencillo que tiene solamente 32,000 pares de base, pero es muy dañino, invade las células y estas proteínas que tiene, que generan las proteínas, son las que generan son los antígenos que van a generar los anticuerpos. Esto es muy, muy importante tenerlo presente. Los anticuerpos que se forman son el IgM y el IgG. ¿Qué significan estos anticuerpos? En pocas palabras se los vamos a explicar y con eso se puede hacer el diagnóstico PCR. ¿Qué significa esta prueba? Expliquémoslo adecuadamente. En IgM son los anticuerpos que se forman en la fase aguda. Actúan muy rápidamente y ayudan a la primera defensa del individuo, de la persona. Los IgG son anticuerpos de memoria que se guardan en memoria y sirven para reaccionar en caso de una reinfección o cuando se ha puesto la vacuna, son los que actúan rápidamente. Por tanto, los dos anticuerpos son muy importantes, pero nos sirven para las pruebas. Tener IgM activos en ese momento significa que estamos con un coronavirus activo, con IgG que tuvimos alguna vez coronavirus o que fuimos vacunados para el coronavirus. Cuando una persona ha sido infectada por el coronavirus o ha recibido la vacuna contra el coronavirus, entonces, una vez que empieza la exposición, hasta el día más o menos 3 empiezan a producirse anticuerpos. Estos anticuerpos alcanzan su grado máximo hasta el día 20-21. Por eso se dice que después de 3 semanas la gente empieza a reaccionar fuertemente contra el COVID. Si en ese lapso el paciente se pone grave, va a estar muy difícil después controlar la infección. Igual también pasa con la vacuna. La vacuna nos protege hasta el 21 días después, ya estamos bien protegidos contra el COVID. Acuérdense que en la vacuna solamente el 90% de la población alcanza inmunidad, el 10% no tiene inmunidad. Y con las vacunas chinas
Sinovac o CanSino solamente se alcanza el 75% de inmunidad, o sea, las personas alcanzan, solamente 75% quedan inmunes y 25% no alcanzan inmunidad. Más o menos de entre 5 y 10% de los pacientes tienen una respuesta no regulada. ¿Qué quiere decir? Que van a tener una hiperreactividad con un aumento de muchísimas toxinas propias, una tormenta de citocinas que se llama, y un agotamiento de los neutrófilos killer, o sea, de los neutrófilos que se matan y se suicidan para controlar la enfermedad. Esto provoca una gran respuesta inflamatoria y por eso en algunas personas sanas, por la hiperreactividad, se ponen muy, muy graves. Muy bien, ¿qué pasa con la respuesta inmune para el coronavirus? Hay una respuesta inmune protectora y una respuesta patogénica o desregulada. En las causas de la respuesta inmune protectora está una replicación viral no intensa, una respuesta temprana de nuestros anticuerpos, una respuesta inflamatoria limitada. Las consecuencias son que tenemos una curación más o menos rápida y oportuna, ¿sí? Y la supervivencia y pocas secuelas en el individuo afectado. En cambio, en la respuesta patogénica o desregulada, hay una replicación viral intensa, una respuesta tardía en nuestro sistema inmunitario, una respuesta inflamatoria masiva muy fuerte, muchas toxinas y por tanto va a quedar alterada nuestro sistema inmune. Va a haber una lesión pulmonar aguda, síndrome de distrés respiratorio agudo y elevada morbilidad grave y mortalidad. Esto es lo que pasa cuando nuestro sistema inmune o no responde a tiempo o tiene una hiperreactividad. Finalmente, hablemos de la vacuna. La vacuna es el instrumento más adecuado para evitar la propagación de la enfermedad y para evitar enfermedades en nosotros mismos. Recordemos que la vacuna no protege al 100% de las personas. Las buenas vacunas protegen al 90% y las regulares al 75% y otras solamente al 65%. No es que esté protegido 90%, estamos protegidos todo o nada, pero no todos quedan protegidos. Entonces, la vacuna, aunque tiene algunas reacciones secundarias, no se compara con la enfermedad de COVID. La mortalidad por aplicación de vacunas es 1 en cada 100,000 personas, mientras que la mortalidad por coronavirus es en México del 10% y en el mundo del 2%. Entonces, por favor, la vacuna es lo mejor para fortalecer nuestro sistema inmunitario. Es un video largo, dura más de media hora, pero creo que vale la pena. Vuelvo a insistir, si tienen dudas, comuníquense con un servidor y las aclaro rápidamente en la medida de mis posibilidades. Vamos a tratar de crecer nosotros para nosotros como promotores de salud, como promotores de la salud popular, como agentes de pastoral, que queremos la salud para nuestro pueblo, con una misión específica de llevar el bien y el amor y la salud a nuestros prójimos, está dedicado este video. También quiero explicarles que pueden ver este video, lo voy a subir a YouTube para que todo el mundo lo pueda ver y sea de lugar público. Pues muchas felicidades a todos. Pueden ver mis otros videos que tengo en mi página web, mi página de YouTube, que es Agustín Sanginés. Pues muchas gracias por su atención y que tengan un feliz y comprometido encuentro.